Esta siguiente historia explotó por completo en los foros de humillación familiar y respeto militar de Reddit, atrayendo más de 174,000 votos positivos y más de 29,000 comentarios, porque los lectores dijeron que capturaba perfectamente lo que sucede cuando la arrogancia choca con una realidad que es demasiado insegura para entender. Según la OP, todo el desastre comenzó durante la cena de Nochebuena en casa de sus padres. Velas encendidas, pavo en la mesa. La alegría navideña forzada flotaba en el aire, como si todos fingieran no notar años de resentimiento sin resolver sentado junto al puré de papas. Y justo a la mitad de la cena, la hermana mayor de Ope, Lea, decidió humillarla públicamente de nuevo. Se reclinó en su silla, sonrió a la mesa y anunció: Daphne no es una soldado de verdad. Ella se sienta en alguna oficina con aire acondicionado, fingiendo que hace trabajo secreto. Todos reaccionaron exactamente como siempre lo habían hecho. Su madre soltó una risa débil e incómoda. Su padre miró fijamente su plato. Nadie la defendió, porque según los lectores de Reddit, esta aparentemente había sido la dinámica familiar durante años. Lea habló en voz alta. Daphne se quedó callada. Y todos fingieron que el silencio era neutralidad en lugar de permiso. El problema, Lea pensó que el silencio significaba debilidad. Lo que ella no se dio cuenta era que el silencio de Daphne provenía de años de trabajo dentro de operaciones cibernéticas militares altamente compartimentadas que legalmente no podía discutir ni siquiera con su familia. Y entonces, todo cambió por un pequeño detalle. Mientras Daphne buscaba su cartera durante la cena, el amigo de Leah Cole, un exoperador militar que ahora trabaja en seguridad privada, notó una funda de credencial restringida parcialmente oculta detrás de su identificación. Lo miró una vez y el color se le fue de la cara al instante. Según los lectores de Reddit, ese fue el momento exacto en que todo el equilibrio emocional de la sala cambió. Porque mientras Leah pensaba que se estaba burlando de un soldado de escritorio, Cole entendió inmediatamente algo aterradoramente diferente. Daphne estaba atada a un trabajo lo suficientemente importante como para que incluso reconocer el marcador de acceso lo pusiera visiblemente incómodo. Y a partir de ese momento la actuación de Lea dejó de parecer inteligente, empezó a parecer imprudente. Esto es lo que escribió el OP. Mi nombre es Daphne Caldwell y tenía 31 años cuando me di cuenta de que el momento más humillante de mi vida estaba a punto de convertirse en el momento del que mi hermana nunca se recuperaría. Sucedió en la víspera de Navidad en la casa de mis padres con la mesa cubierta de luz de velas, pavo asado y el tipo de alegría familiar forzada que nunca dura tanto como la gente pretende. Lea había estado en uno de sus estados de ánimo toda la noche sonriendo demasiado agudamente, hablando demasiado alto, actuando como si cada conversación necesitara una audiencia. Luego se recostó en su silla, me miró directamente y dijo: Seamos honestos, Daphne no es una verdadera soldado. Ella se sienta en alguna oficina con aire acondicionado todo el día y finge hacer trabajo secreto. Mi madre soltó una risa débil como si eso pudiera suavizarlo. Mi padre seguía mirando su plato como si se quedara callado el tiempo suficiente. Nada de eso fuera a ser su problema. Recuerdo haber dejado el tenedor y pensar que tenía dos opciones: defenderme y decir demasiado o quedarme callada y dejarla disfrutar del momento. Antes de que pudiera decidir, el hombre sentado frente a Lea, un viejo amigo suyo llamado Cole Navarro, notó algo escondido detrás del borde de mi billetera cuando la tomé cerca de mi vaso. No dijo nada de inmediato, solo me miró a mí y luego a Lea, y el color desapareció de su rostro tan rápido que cambió toda la atmósfera de la habitación. Antes de contarte lo que sucedió a continuación,
Dime desde dónde me estás escuchando y cómo está el clima donde te encuentras. Solo quiero saber qué tan lejos ha llegado mi historia. Cole conocía a mi hermana desde hace años, mucho antes de esa cena de Navidad, cuando todavía hablaba sobre la disciplina y el servicio, como si significaran algo. Cuando lo conocí, él ya había dejado el ejército y había construido una segunda vida en seguridad privada. El tipo de hombre que no desperdiciaba palabras y no reaccionaba a menos que algo realmente importara. Así que cuando vi cómo cambió su expresión, supe que había reconocido más de lo que Lea había pretendido que viera. El problema era que todos los demás en la mesa seguían pensando que estaban viendo la misma dinámica familiar de siempre. Lea lanzando otra punzada, yo recibiéndola en silencio. Mis padres pretendiendo no notar el daño, porque admitirlo significaría admitir cuánto tiempo habían permitido que sucediera. Lo que ninguno de ellos entendía era que mi silencio nunca había venido de la debilidad. Venía del entrenamiento de la restricción y de años trabajando en una misión en la que hablar demasiado libremente podría costar mucho más que mi orgullo. Para ese entonces había estado en el ejército durante 8 años. 4 de esos años los pasé en una asignación de soporte cibernético, compartimentado vinculada a operaciones, que no me estaba permitida discutir en salas de estar, alrededor de mesas de comedor, o incluso con la familia que compartía mi apellido. No podía decirles a dónde iba la mitad del tiempo, a quién apoyaba, qué tocaba mi trabajo real, ni por qué mi teléfono a veces se apagaba durante días. No podía explicar por qué ciertas preguntas debían ser respondidas con una sonrisa tranquila y la palabra clasificada. Incluso cuando la gente tomaba esa palabra como arrogancia o teatro, Lea siempre lo tomaba de esa manera. Ella había construido una versión completa de mí en su mente, una que la hacía sentirse más grande. En su historia, ella era la práctica, la impresionante, la que tenía un trabajo respetable en una contratista de defensa y las historias pulidas que la gente podía entender. Yo era la hermana pequeña torpe que desaparecía para trabajar, decía muy poco y regresaba a casa con un cansancio que no tenía sentido para nadie que pensara que un teclado significaba comodidad. A Lea le disgustaba todo lo que no podía medir y le disgustaba aún más que otras personas a veces parecieran curiosas por mí, de una manera en la que ya no se sentían curiosos por ella. Eso había sido así desde que éramos niños. Si yo recibía atención en silencio, ella quería aplausos. Si yo obtenía privacidad, lo llamaba secreto. Si lograba algo que ella no podía etiquetar fácilmente, encontraba una manera de hacer que sonara más pequeño. Con los años mis padres dejaron de desafiar su versión de los hechos, porque era más fácil reírse, más fácil decir que así eran las hermanas, más fácil creer que un trabajo militar real tenía que verse ruidoso y obvio y fácil de explicar a los vecinos con vino. Lea alimentaba esa creencia cada vez que podía. Le gustaba decir que yo era una soldada de papeleo, un fantasma del gobierno, una mujer en uniforme, que de alguna manera había saltado la parte difícil y había ido directamente al prestigio. Lo que empeoraba las cosas era que ella trabajaba lo suficientemente cerca del mundo de la defensa como para sonar creíble cuando lo decía. Conocía el lenguaje, los acrónimos, la cultura de los contratistas lo suficiente como para impresionar a los civiles y lo suficiente como para usar el conocimiento a medias contra mí. Decía cosas como trabajo con personas que realmente apoyan misiones o el trabajo de DAF es el tipo que aderezan con niveles de autorización elegantes para que nadie pregunte qué es lo que realmente hace. La gente se reía porque no sabían mejor. A veces ella se reía demasiado porque sí sabía mejor. Al menos lo suficiente como para entender que si yo no respondía, ella podía controlar la narrativa. Y ese era el verdadero patrón.
No una cena mala, no un insulto en las fiestas, sino años de ella tomando mi silencio como permiso para reducirme frente a otras personas. Para esa Navidad ya se había acostumbrado a hacerlo, lo suficiente como para hacerlo frente a Cole, lo suficiente como para pensar que nadie en esa mesa jamás la desafiaría. La única persona que parecía entender que algo acababa de cambiar era yo, porque ya había visto hombres como Cole antes, hombres que notaban los detalles, los almacenaban y se mantenían callados hasta que estaban seguros. No intervino para defenderme de inmediato. No hizo preguntas frente a todos. Solo se quedó allí con la mano alrededor de su vaso, estudiándome con un nivel de concentración que hizo que mi pulso disminuyera en lugar de acelerarse. Esa fue la parte extraña. Lea pensaba que me había atrapado en otra de sus pequeñas humillaciones públicas. Pero en el momento en que Cole vio lo que vio, dejé de sentirme avergonzada. Empecé a sentir algo mucho más peligroso para ella. Empecé a sentir calma, y si hubiera sabido exactamente lo que iba a salir de su boca a continuación, podría haberle advertido que parara mientras aún tenía una oportunidad. Lea no se detuvo. Si acaso el silencio de los demás parecía alentándola. Levantó su copa de vino, dio un sorbo lento y me dio esa misma sonrisa delgada que había usado conmigo desde que éramos adolescentes, la que siempre significaba que había decidido que la sala le pertenecía. Luego se giró hacia Cole y dijo: «Ya conoces el tipo, ¿verdad? Personas que se sientan detrás de tres puertas cerradas y empiezan a comportarse como si estuvieran en alguna película solo porque responden correos electrónicos con una autorización de seguridad». Mi madre murmuró su nombre en ese tono cansado de advertencia que nunca llevaba fuerza real, pero Lea apenas la miró. Mi padre se movió en su silla y volvió a tomar su tenedor, como si terminar la cena fuera de alguna manera la respuesta adulta al ver cómo una hija desgarraba a la otra. Miré mi plato y conté 3 respiraciones hacia adentro, 3 respiraciones hacia afuera. De la misma manera que aprendí a reiniciarme bajo presión cuando reaccionar emocionalmente era el camino más rápido hacia perder el control. Cole dejó su vaso y dijo muy calmado: «Eso no es realmente cómo funciona». Debería haber sido suficiente. Debería haber sido el momento en que Lea leyó la habitación y se echó atrás. En lugar de eso se rió como si él acabara de darle una mejor línea de introducción. «Vamos», dijo, «no la estoy insultando, solo estoy siendo honesta. Ella quiere que la gente escuche capitana del ejército e imagine algo heroico, pero ella trabaja dentro, se sienta frente a una pantalla y se esconde detrás de la palabra clasificada cada vez que alguien pregunta qué es lo que realmente hace». Me miró a mí luego claramente esperando que o explotara o me encogiera. «Dime que estoy equivocada, Daphne». Pude sentir a mi madre observándome ahora preocupada, no por lo que Lea había dicho, sino por si yo iba a hacer que la noche fuera incómoda al responder. Así era siempre en mi familia. A la persona que causaba daño se le trataba como si fuera mal tiempo. A la persona que reaccionaba se le trataba como si fuera la verdadera interrupción. Levanté la vista y encontré la mirada de Lea. «Sabes que no puedo discutir mi trabajo». Ella se recostó triunfante y extendió una mano como si acabara de probar su punto. «Exacto. Eso es lo que quiero decir. Siempre es ese pequeño misterio vago». La expresión de Cole se endureció por un grado tan pequeño que la mayoría de las personas lo habría pasado por alto. Yo no lo pasé por alto. Los hombres como él no soportaban las charlas sueltas y les gustaba aún menos el desprecio performativo. Dijo: «Hay muchos trabajos de los que la gente no habla en detalle. Eso no significa que sean falsos». Lea le lanzó una mirada divertida, como si estuviera siendo ingenua a propósito. «Yo trabajo en contrataciones de defensa Cole. Yo sé la diferencia entre lo crítico para una misión y el teatro administrativo». Ahí estaba. Esa era la versión de ella que más le gustaba, la de la interna, la que sabía lo suficiente como para descartar a todos los demás.
Siguió hablando porque pensaba que lo estaba impresionando. Algunas personas se ganan el derecho de actuar serias. Algunas personas solo les gusta el disfraz. Esa línea aterrizó más fuerte que las demás porque estaba diseñada para quitar todo de una vez. Mi rango, mi servicio, mi profesionalismo, mi silencio. Todo reducido a vanidad. Mi madre finalmente dijo, oh, Leah, ya basta. Pero su voz aún llevaba esa suavidad débil que significaba que no pasaría nada si Leah la ignoraba. Y Leah lo sabía. Se encogió de hombros y pinchó un bocado de pavo con su tenedor, que, si odia ser malinterpretada, siempre podría explicarse por una vez. Casi me reí de eso no porque fuera gracioso, sino por lo perfectamente que había construido la trampa. Si me quedaba callada, ella podía definirme. Si decía demasiado, me convertía en la difícil. O peor, cruzaba líneas que no tenía intención de cruzar por el bien del ego familiar. Había pasado demasiados años aprendiendo qué batallas merecían mi voz. Esa noche, al menos por otro minuto, elegí la restricción. Alcé la mano hacia mi vaso de agua, pero mi mano se detuvo a mitad de camino cuando Leah miró a Cole nuevamente y dijo, ¿tú serviste de verdad? Dime que estoy equivocada. ¿Te suena como una operadora real? La pregunta flotó en el aire como un reto. Cole no respondió de inmediato. Me miró primero a mí, luego al borde de mi billetera cerca de mi plato, luego volvió a mirar a Leah. Creo dijo, lentamente. Deberías tener cuidado al suponer que entiendes el trabajo de otra persona solo porque no se ve como esperabas. Leah sonrió como si hubiera ganado de todos modos. Esa es una respuesta muy diplomática. Él no sonrió de vuelta. Es la que estás recibiendo. Eso debería haberlo terminado. Para cualquiera con sentido común lo habría hecho. Pero Leah nunca había sabido cuándo parar una vez que olía una audiencia. Se encogió de hombros y rió entre dientes. No lo entiendo. Se supone que todos debemos hacer como si su pequeño distintivo de misterio significara que está salvando el país entre descansos para el café. Ese fue el momento en que mi cuerpo se quedó quieto, no por lo que dijo sobre mí, sino porque vi los ojos de Cole moverse ligeramente hacia la billetera nuevamente. Había oído la palabra distintivo, la había conectado con lo que ya había notado, y ahora prestaba atención de una manera que hacía que el aire en la habitación se sintiera de repente más delgado. Dejé mi servilleta junto a mi plato y me levanté antes de que Leah pudiera arrastrar la conversación más abajo. Voy a traer más agua, dije, manteniendo mi voz nivelada. Mi madre asintió demasiado rápido, aliviada por cualquier cosa que se pareciera a una desescalada. Mi padre aún no me miraba. Leah, murmuró Mira sensible. No respondí. Entré en la cocina, llené un vaso en el fregadero y miré hacia el oscuro patio trasero mientras la casa zumbaba detrás de mí, con voces bajas y cubiertos tintineando. Me dije a mí misma que lo dejara ir, que pasara la noche, que me fuera temprano si era necesario. Pero incluso desde la cocina lo sentía. Algo había cambiado en esa mesa. Leah pensaba que estaba en control porque se había vuelto más ruidosa. No entendía que el control ya había comenzado a escaparse de sus manos. En el momento en que Cole dejó de divertirse y comenzó a notar detalles. Cuando volví al comedor con el vaso lleno en la mano, él ya no estaba mirando a Leah. Estaba esperando a que me sentara. Y en el momento en que lo hice, me hizo la clase de pregunta tranquila, que lo cambia todo. Daphne dijo, ¿dónde conseguiste exactamente esa funda de credencial? Todo sonido en la habitación pareció desvanecerse después de que Cole hiciera esa pregunta. Mi madre dejó de cortar su pastel. Mi padre finalmente levantó la vista. Leah soltó una risa corta como si pensara que de alguna manera aún estaba ganando, pero ahora había una grieta en ella, algo incierto que no había querido revelar. Manteniendo una mano alrededor de mi vaso de agua, miré a Cole un segundo más de lo que normalmente lo haría. No era una pregunta difícil en la superficie.
Debería haber sido fácil apartarla fácil de desviar con alguna explicación inocente. Pero la manera en que la hizo me dijo que ya sabía lo suficiente para entender que lo que él había visto no era decorativo, no era ceremonial y definitivamente no era algo que alguien sacara en una tienda de regalos en una base militar. De trabajo, dije. Mi voz permaneció calmada, pero pude escuchar el cambio en la habitación. Ese sutil tensarse que ocurre cuando las personas se dan cuenta de que tal vez se han tropezado con algo real después de haberlo tratado como una broma. Lea se recostó en su silla y cruzó los brazos. ¿Ves lo que quiero decir? Todo con ella es dramático. Cole nunca apartó sus ojos de mí. ¿Puedo verlo por un segundo? Fue entonces cuando mi madre intervino, no porque entendiera las implicaciones, sino porque odiaba la tensión que no podía controlar. Tal vez deberíamos continuar, dijo rápidamente. Es Nochebuena. Mi padre asintió una vez, demasiado tarde y demasiado débil para que importe. Lea sonrió de nuevo, intentando recuperar su ritmo. No, que lo mire. Ahora también tengo curiosidad. Tal vez este sea el gran objeto secreto que todos hemos sido demasiado ordinarios para apreciar. Quería recuperar el momento. Quería tenerme acorralada nuevamente. Aún pensaba que la revelación fuera lo que fuera, demostraría que había estado fingiendo todo el tiempo. Podría haberme negado. Probablemente debería haberlo hecho, pero para entonces ya había entendido algo que ella no. Cole no tenía curiosidad de la manera superficial en que los civiles sienten curiosidad por el trabajo clasificado. Era cuidadoso controlado, y la mirada en sus ojos decía que estaba tratando de protegerme de algo, no exponerme a ello. Dejé el vaso y saqué mi billetera. Oculta detrás de mi identificación militar regular estaba una delgada funda de credencial negra, con una marca de acceso restringido adjunta en su interior. Mayormente oculta a menos que supieras lo que buscabas. Era sencilla a propósito. Sin emblemas dramáticos, sin letras grandes, solo un pequeño diseño y una franja recubierta que no significaba nada para la mayoría de las personas y demasiado para las personas adecuadas. La deslicé parcialmente y la sostuve donde solo él podía verla realmente. Cole no la agarró. Se inclinó ligeramente, su expresión agudizándose de una manera que hizo que incluso Lea se quedara en silencio por medio segundo. Luego se recostó como si la confirmación le hubiera impactado más de lo que esperaba. Jesús dijo en voz baja, no lo suficientemente alto para que todos lo escuchen, pero lo suficientemente alto para mí. Mi madre parpadeó. ¿Qué es eso?, preguntó. Cole la miró luego a Lea, luego de nuevo a mí, como si midiera cuánto podía decir sin decir lo incorrecto. Lea malinterpretó su silencio como suspenso y se lanzó sobre él. Bueno, dijo ella con un pequeño encogimiento de hombros, sonriendo con suficiencia. ¿Es gestión de suministros de oficina ultrasecreta? Cole giró la cabeza lentamente hacia ella. El cambio en su rostro era imposible de pasar por alto ahora. Cualquier encanto fácil con el que había entrado en la casa se había ido. En su lugar estaba el enfoque frío y cortante de alguien que había dejado de tomarse la conversación a la ligera y había comenzado a tomarla en serio. Lea dijo, «Creo que necesitas dejar de hablar». Ella lo miró realmente sorprendida por primera vez en toda la noche. Perdón, ignoró la indignación en su voz y me miró de nuevo. ¿La trajiste aquí a propósito o viniste directamente de la base? Era una mejor pregunta que la primera, y también una más peligrosa porque confirmaba exactamente qué tipo de mente tenía él. Ya no preguntaba qué era, estaba preguntando por qué la tenía conmigo. Vine directamente de una sesión informativa, dije. No tuve tiempo de cambiar todo. Asintió ligeramente, como si eso respondiera más de una cosa a la vez. Mi padre frunció el ceño. ¿Alguien puede decirme qué está pasando?
Mi madre miraba de un rostro a otro, su incomodidad subiendo hasta convertirse en una verdadera alarma ahora que podía sentir que la broma se había convertido en algo fuera de su alcance. Lea intentó reír nuevamente, pero salió quebrada. ¿En serio estamos haciendo esto, Cole? ¿Qué exactamente crees que viste? Finalmente lo miró directamente y cuando habló, su voz se había vuelto plana, convirtiéndose en algo que me hizo sentir el vello de mi cuello erizarse. Vi lo suficiente para saber que tu hermana no es lo que has estado llamándola toda la noche. Lea rodó los ojos demasiado rápido, demasiado teatralmente. Oh, por favor. Él no parpadeó. No, no es, oh, por favor. La habitación volvió a quedarse en silencio. Mi padre dejó el tenedor. Mi madre juntó las manos como si se estuviera preparando para malas noticias. Mantuve mi rostro neutral, pero por dentro algo en mí ya se había apartado para ver cómo se desplegaba el daño. Lea todavía trataba de decidir si esto era coqueteo, ironía o alguna elaborada manera de hacerla incomodar. Aún no había aceptado que Cole ya no estaba de su lado de la mesa. ¿Y qué dijo? Ahora de repente es Jason Bourne porque lleva una tarjeta rara. Cole dejó escapar una respiración aguda por la nariz. La cosa más cercana al disgusto visible que había visto de él toda la noche. De verdad no tienes idea de cuándo parar, ¿verdad? Esa línea pegó más fuerte que si hubiera levantado la voz. El rostro de Lea se tensó. No soy yo la que está siendo ridícula. Cole parecía querer decir varias cosas y las desechó todas en tiempo real. Eso solo me dijo lo serio que pensaba que esto era. Los hombres como él no se autocensuraban a menos que el tema importara. Miró mi billetera una vez más. Luego dijo con mucho cuidado, esa no es la clase de marcador de acceso que se adjunta a una asignación de oficina rutinaria. Las personas con ese tipo de credenciales no pasan su tiempo empujando papeles y pretendiendo ser importantes. Están atadas a trabajos que la mayoría de las personas con uniforme nunca escucharán describir en voz alta. Los labios de mi madre se separaron. Mi padre me miró como si me estuviera viendo desde una gran distancia por primera vez. Lea, aún obstinada, aún aferrándose a la versión de la realidad que la hacía sentirse segura, negó con la cabeza brevemente. Estás siendo dramática. Cole se levantó de la mesa. No era un hombre alto de una manera teatral, pero el cambio en su postura cambió toda la habitación. No dijo, dramática es lo que has estado haciendo toda la noche. Lo que yo estoy haciendo es tratar muy fuerte de no dejar que te avergüences más. Nadie se movió, nadie siquiera intentó tomar un vaso. El único sonido en la habitación era el débil zumbido del refrigerador desde la cocina y el suave crepitar de la chimenea en la otra habitación. El rostro de Lea ahora había palidecido en parches, aunque el orgullo mantenía su barbilla levantada. ¿En serio estás tomando su lado por un pedazo de plástico? Los ojos de Cole se entrecerraron. No estoy tomando lados. Estoy reconociendo un marcador que significa que el trabajo de tu hermana toca lugares y operaciones que no deberías estar ridiculizando, especialmente si no las entiendes. Mi madre susurró mi nombre, como si estuviera pidiendo permiso para tener miedo. No le respondí. Estaba mirando a Lea porque por primera vez en toda la noche parecía insegura de su posición. Aún no culpable, aún no avergonzada, solo sacudida. Era la mirada que la gente tiene cuando se da cuenta de que la historia que han estado contando está comenzando a colapsar, pero todavía creen que podrían hablar sobre las grietas. Abrió la boca lista para hacer exactamente eso, y Cole se giró completamente hacia ella. El respeto en su postura cuando se enfrentó a mí era inconfundible ahora. Pero el desprecio en su voz cuando se dirigió a ella era aún más claro. ¿Querías que todos en esta mesa creyeran que tu hermana solo estaba jugando a vestirse?, dijo. Tal vez quieras pensarlo muy bien antes de decir otra palabra, porque si sigues hablando,
Voy a explicar exactamente por qué eso fue lo más estúpido que pudiste haber hecho esta noche. Lea había pasado años controlando cada habitación que compartíamos, así que en el momento en que Cole dejó de hacerle la cortesía, vi algo en ella cambiar. Entonces Explícalo dijo, pero su voz ahora era más débil. Explícalo. ¿Por qué todo el mundo debería actuar como si Daphne fuera una especie de heroína solo por una tarjeta en su billetera? Mi madre me miró como si quisiera que todo el momento se cerrara antes de que empeorara. Tal vez deberíamos dejarlo pasar, dijo. Pero Cole sacudió la cabeza. No dijo con calma. Esto debería haberse abordado hace mucho tiempo. Leah soltó una risa quebrada. Todo lo que dije fue, Ella tiene un trabajo de oficina. Cole se giró hacia ella, su expresión plana y fría. No. Te burlaste de su rango, su servicio y su integridad porque asumiste que si su trabajo no te parecía impresionante no podía importar. Lea cruzó los brazos. Todavía no has dicho qué hace. Y no lo voy a decir, dijo, porque a diferencia de ti yo sé dónde está la línea. La habitación se quedó en silencio. Luego añadió, la llamaste una soldada de oficina como si eso fuera un insulto. Déjame hacerlo simple. Hay personas que pasan por las puertas. Y hay personas que se aseguran de que esas puertas se golpeen en el lugar correcto, en el momento correcto, por la razón correcta. El segundo grupo mantiene vivo al primer grupo. Mi padre lentamente dejó su tenedor. Mi madre parecía alterada. Lea intentó reír una vez más para restarle importancia. Estaba bromeando. Fue entonces cuando finalmente hablé. No, Lea, no estabas bromeando. Estabas tratando de hacerme más pequeña porque mi silencio era más fácil de ridiculizar para ti que respetar. Me miró atónita. Deberías haber dicho algo. Mantuve su mirada. Lo hice. Simplemente nunca escuchaste. Mi padre la miró y dijo con más firmeza que lo que había escuchado en años. Le debes una disculpa a tu hermana. El rostro de Leah se desvaneció. Agarró su abrigo, murmuró algo por lo bajo y salió dando un portazo cerrando la puerta de entrada detrás de ella. Nadie se movió durante unos segundos después de eso. Cole me miró y asintió ligeramente y por primera vez esa noche. Me di cuenta de que la peor parte de la noche había terminado. Mi hermana finalmente había perdido el control de la historia. La casa se quedó en silencio mucho después de que Leah cerrara la puerta. No era un silencio normal, no el suave que viene después de la cena cuando la gente se va hacia el postre o el café o la sala de estar. Este era el tipo de silencio que se instala después de que algo se rompe y todos en la habitación saben que acaban de escucharlo suceder. Mi madre se sentó lentamente como si sus piernas se hubieran debilitado bajo ella. Mi padre se pasó una mano por la boca y miró la mesa. Cole permaneció de pie durante otro segundo. Luego sacó su silla y se sentó nuevamente sin decir una palabra. Nadie parecía saber qué forma debería tomar la noche ahora. Las velas seguían encendidas, el pastel seguía en la encimera, la música navideña seguía sonando suavemente desde el altavoz en la otra habitación. Absurdamente alegre contra los restos que Leah había dejado atrás. Finalmente mi madre me miró y dijo mi nombre con esa voz pequeña e incierta, como si estuviera pidiendo permiso para hablar conmigo como si fuera una extraña a la que había ofendido. La miré, pero no me apresuré a hacer que fuera más fácil. Por una vez quería que la incomodidad permaneciera justo donde pertenecía. ¿Por qué no nos lo dijiste?, preguntó. Fue una pregunta tan simple y de alguna manera. Llevaba años de evasión dentro de ella. Solté una respiración lenta. Sí te lo dije, respondí. Te dije que era clasificado. Te dije que no podía hablar de ello. Te dije más de una vez que solo porque no lo entendieras no significaba que no fuera serio. Mi padre bajó la vista.
Mi madre parecía herida, pero no porque hubiera sido injusta, porque sabía que no lo era. Pensábamos comenzó, luego se detuvo. Sé lo que pensaste, dije. Pensaste que Lea entendía más que yo porque ella lo decía más alto. Pensaste que si mi trabajo importaba, se vería más obvio desde afuera. Pensaste que el secretismo era vanidad porque eso era más fácil que aceptar que algunas cosas nunca se iban a explicar durante la cena de Navidad. Ninguno de los dos discutió. Ese fue el primer signo de que algo realmente había cambiado. En el pasado mi madre habría intentado suavizarlo. Mi padre habría dicho que todos estaban bajo estrés, pero ahora ambos solo se sentaron allí con la verdad. Y por primera vez en años los dejé. Cole finalmente habló su voz baja y firme. Para que conste, ella se manejó mejor de lo que la mayoría lo habría hecho. Mi madre parecía avergonzada. No me di cuenta, dijo. Cole asintió ligeramente, pero no la dejó salir fácilmente como lo habrían hecho la mayoría de los invitados. Ese era un poco el problema. Mi padre exhaló y se recostó en su silla. Deberíamos haberla detenido antes, dijo. Lo miré. Sí, dije. Deberían haberlo hecho. La honestidad de eso pareció impactar más que si hubiera alzado la voz. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas y se giró por un segundo, presionando sus dedos debajo de ellos. Hace un año habría suavizado la situación. Esa noche no lo hice. No fui cruel. Simplemente había dejado de rescatar a las personas de las consecuencias de lo que habían elegido no ver. Unos minutos después, Cole se levantó y dijo que debía irse. En la puerta se detuvo y volvió a mirarme. No hiciste nada malo esta noche, dijo. No dejes que nadie lo reescriba mañana. Le di una pequeña señal con la cabeza. Gracias por intervenir. Miró por encima de mi hombro hacia el comedor donde mis padres seguían sentados entre los restos de la noche. Alguien debió haberlo hecho mucho antes, dijo. Y luego se fue. Me quedé otros 20 minutos. Sobre todo porque mi madre me pidió que no condujera mientras estuviera molesta, aunque para entonces molesta ya no era realmente la palabra. Me sentía clara, fría en algunos lugares, cansada en otros, pero clara. Cuando finalmente llegué a mi apartamento, me cambié de ropa, me lavé la cara y me senté al borde de mi cama mirando mi teléfono mientras vibraba sobre la colcha. Lea luego otra vez, luego otra vez. Dejé que las 3 primeras llamadas fueran al buzón de voz. Luego empezaron los mensajes. Realmente dejaste que él me hiciera eso. Espero que lo hayas disfrutado. Me avergonzaste a propósito. Miré la pantalla no porque me sorprendiera, sino porque incluso después de todo eso, aún estaba buscando el mismo guión, aún tratando de convertir su humillación en algo que yo le había hecho en lugar de algo que ella misma había construido con ambas manos. Llegaron más mensajes. Podrías haberlo detenido. Simplemente te quedaste allí. Querías que me viera como una tonta frente a Cole. Ese último me dijo más que los demás. No frente a mamá, no frente a papá, frente a Cole. Esa era la herida que le importaba. No la verdad, no la familia, no yo. Su orgullo, su imagen, la audiencia para la que había estado actuando toda la noche. Dejé el teléfono sin responder, pero seguía iluminándose. A la medianoche había 11 mensajes de texto y 4 llamadas perdidas. A las 12:30 envió uno más largo. Sé que piensas que ganaste esta noche, pero todo lo que hiciste fue hacerme ver como una idiota frente a alguien cuya opinión realmente importa. Leí eso 2 veces, luego bloqueé la pantalla. Alguien cuya opinión realmente importa. Ahí estaba claro y feo. No porque me hubiera herido, no porque se hubiera equivocado, sino porque la única persona en la habitación que ella quería impresionar había visto a través de ella. No respondí. No había nada que pudiera decir que la arreglara y ya no me interesaba discutir con una versión de la realidad que ella solo reorganizaría para la mañana siguiente. Al día siguiente mi madre me llamó alrededor de las 10.
Su voz sonaba cautelosa, casi formal. Me preguntó si había llegado bien a casa, luego me preguntó si podíamos hablar. Dije que podíamos. Se disculpó de la manera cuidadosa e incompleta que las personas hacen cuando aún se avergüenzan de cuánto tiempo les tomó darse cuenta de algo. Mi padre se puso al teléfono después y dijo: debería haber intervenido hace años. No fue una disculpa perfecta, pero fue más de lo que había recibido de él antes. Lea, por otro lado, envió un último mensaje de texto justo antes del mediodía. No puedo creer que dejaste que esto pasara en Navidad. Miré esa frase durante mucho tiempo. Luego eliminé la conversación sin responder, porque para entonces una cosa me había quedado muy clara. Lea aún intentaba salvar las apariencias. Yo finalmente intentaba salvarme a mí misma, y esas dos cosas nunca volverían a coexistir. Lo que sucedió después de la víspera de Navidad no explotó todo de una vez. Ocurrió como suelen ocurrir las verdaderas consecuencias. Primero en silencio, luego todo de una vez, cuando ya no quedaba nada detrás de lo que esconderse. Durante las primeras 2 semanas, Lea actuó como si fuera la víctima. Les dijo a mis padres que Cole había reaccionado en exceso. Le dijo a una prima que yo le había tendido una trampa y me envió un último mensaje diciendo que había arruinado las fiestas por un malentendido. Nunca respondí. Pero el problema para Leah era que la cena de Navidad había expuesto algo peor que malos modales. Había expuesto su juicio. Cole nunca reveló nada clasificado, y yo tampoco. No lo necesitaba en su mundo. La palabra viajaba rápido cuando alguien mostraba que era arrogante, descuidado y despectivo con un trabajo que no entendían. Lea había construido una reputación en la contratación de defensa como pulida y lista para oportunidades más grandes. Después de esa noche, la gente comenzó a ver una versión diferente de ella, una versión que hablaba demasiado, asumía demasiado y trataba el apoyo a misiones sensibles como una broma. 3 meses después, Lea fue retirada de un proyecto de alta visibilidad en el que contaba para una promoción. Oficialmente se llamó un reajuste de liderazgo. Extraoficialmente ya no se la veía como la persona adecuada para trabajos, con clientes en cuentas sensibles. Poco después, perdió la promoción por completo. Luego vino el golpe más grande. El hombre con el que había estado saliendo, un ex sargento de comunicaciones, de operaciones especiales, de quien había presumido durante casi un año. Terminó con ella después de una fea discusión. Le dijo que no respetaba las cosas que no podía controlar, y tarde o temprano ella volcó ese desprecio en todos los que estaban cerca de ella. Al 5.º mes, Leah me pidió encontrarme en un parque cerca del sendero del lago en Round Rock. Se veía más delgada, cansada, despojada de la aguda confianza con la que solía vestirse como una armadura. Me entregó una carta porque sabía que no confiaría en las palabras que improvisara en el momento. Tenía 4 páginas. En ella admitió lo que había sabido durante años. Ella había tenido celos de que mi trabajo tenía un peso que podía percibir, pero no acceder, celos de que el silencio me daba una especie de autoridad con la que no podía competir, celos de que, mientras ella siempre intentaba parecer importante, yo nunca había necesitado interpretarlo. Escribió que burlarse de mí se había convertido en su manera de reducir lo que no entendía para no tener que sentirse más pequeña al lado de ello. Cuando terminé de leer, me preguntó si la perdonaba. Le dije que aceptaba la disculpa, pero que la confianza tomaría más tiempo. Entonces lloró en silencio sin la habitual ira que lo acompañaba. La siguiente Navidad fue diferente, más pequeña, más cautelosa. Lea no hizo ni una sola broma sobre mi trabajo. De hecho, cuando uno de los amigos de mi padre se rió y preguntó si seguía con mi misterioso trabajo de oficina, Lea fue la que lo interrumpió. Lo miró a los ojos y dijo: «Deberías tener cuidado al burlarte de trabajos que no entiendes».
Algunos de los trabajos más importantes son los trabajos de los que nunca se escucha hablar. La habitación se quedó en silencio después de eso, pero esta vez no era el silencio de la humillación. Era el silencio de alguien finalmente aprendiendo la lección que debió haber aprendido años atrás. Tal vez ese fue el verdadero final. No que Lea perdiera un título, una relación, y la imagen que había tratado con tanto esfuerzo de proteger, aunque sí perdió las tres. Fue que finalmente entendió lo que su arrogancia le había costado. En cuanto a mí, me gradué en la primavera y lo hice sin necesidad de probar mi valía a las personas que habían dudado de ella. A veces, las personas más cercanas a ti son las que menos te entienden, no porque no hayas explicado, sino porque eligieron la comodidad sobre la confianza. El verdadero respeto no requiere una divulgación total, requiere humildad, restricción y la sabiduría para admitir que alguien más puede estar llevando una carga que nunca debiste ver. Esa fue la lección que Lea pagó caro para aprender y la que yo llevé conmigo mucho después de que las luces navideñas se apagaron. En Revenge Mangan. Nuestro equipo trabaja arduamente para crear historias significativas y bien elaboradas que entretengan mientras ofrecen lecciones reflexivas. Queremos dejar claro que esta es una historia ficticia creada para compartir valores educativos, ideas emocionales y mensajes positivos con nuestros espectadores. Después de escuchar esta historia, ¿qué personaje te gustó más? NTE. Completa absolutamente profesionalmente NTA. Honestamente, lo que hace que esta historia sea tan satisfactoria no es alguna gran revelación clasificada. Nunca aprendemos exactamente qué hace Daphne. Y ese es el punto. La historia trata sobre el respeto, específicamente la arrogancia de las personas, que asumen que solo entienden el valor cuando éste es lo suficientemente llamativo para que lo reconozcan. Lea construyó toda su identidad en torno a la importancia performativa. Palabras de moda de los contratistas de defensa. Acrónimos. Lenguaje de la industria. Señalización social. Necesitaba que otras personas vieran su importancia constantemente. Y como Daphne operaba de forma silenciosa, cuidadosa y bajo restricciones reales, Lea interpretó la moderación como debilidad. Ese es un detalle psicológico tan importante, porque las personas inseguras a menudo confunden el silencio con el vacío, cuando a veces el silencio es disciplina. Y honestamente, la línea más devastadora de toda la historia podría ser esta. La persona que causaba daño fue tratada como mal tiempo. La persona que reaccionaba ante ello fue tratada como la verdadera interrupción. Eso explica perfectamente tantos sistemas familiares tóxicos. A Lea no la detuvieron porque todos se habían adaptado a su comportamiento. Daphne se hizo responsable de absorber la incomodidad en su lugar. Por eso la escena de la cena se vuelve tan emocionalmente poderosa una vez que Cole nota el marcador de credenciales. No porque exponga información clasificada, no lo hace. De hecho, lo que lo hace respetable es que entiende inmediatamente dónde está el límite. Reconoce lo suficiente para saber. Daphne es la verdadera. Lea no tiene idea de lo que está hablando. Continuar públicamente solo empeoraría la humillación. Y honestamente, el momento más frío de la historia ni siquiera es cuando defiende a Daphne. Es esta línea. Deberías tener cuidado al burlarte de trabajos que no entiendes. Esa línea golpea increíblemente fuerte porque en realidad no se trata de trabajo militar, se trata de humildad. Lea pasó años utilizando el conocimiento parcial como arma, porque pensaba que la proximidad a la cultura de defensa la convertía en una experta. Pero los profesionales de verdad, especialmente en trabajos delicados, suelen volverse más cuidadosos, no más arrogantes.
Y honestamente, lo que más me gusta de Daphne es que nunca intenta ganar emocionalmente, sin gritos, sin ego, sin discurso dramático de revelación. Simplemente deja de encogerse para que otras personas se sientan cómodas. Ese es el verdadero punto de inflexión. Y la razón por la que el final funciona tan bien es porque el castigo real de Lea no es la humillación pública, son las consecuencias. La confianza profesional se derrumba, las relaciones se desmoronan, su reputación cambia. No porque Daphne la atacara, porque la arrogancia eventualmente se revela. La frase que más me quedó grabada fue esta: el respeto genuino no requiere una divulgación completa, requiere humildad. Eso es increíblemente cierto. 166,9 mil votos a favor. El hecho de que Cole reconociera la credencial inmediatamente y se pusiera pálido me lo dice todo. Respuesta del OP. Ese fue el momento exacto en que me di cuenta de que la conversación se había vuelto peligrosa para Lea en lugar de vergonzosa para mí. 149,4 mil votos a favor. Las personas que realmente trabajan en operaciones sensibles suelen hablar menos, no más. Respuesta del OP. Esa es una de las mayores diferencias que Lea nunca entendió. 137,2 mil votos a favor. La persona que causaba daño fue tratada como mal tiempo es dolorosamente preciso. Respuesta del OP. Creo que muchas familias normalizan silenciosamente que una persona lastime a todos los demás. 118,6 mil votos a favor. Colin manejó esto a la perfección. Te defendió sin exponer nada inapropiado. Respuesta del OP. Esa es exactamente la razón por la que lo respeté inmediatamente después de esa conversación. 101,8 mil votos a favor. Tu hermana no estaba celosa de tu trabajo. Ella estaba celosa de tu certeza. OP. Respuesta. Creo que odiaba que yo no necesitara validación externa de la misma manera que ella. 82,3 mil votos a favor. Las personas más poderosas de la sala suelen ser las más tranquilas. Respuesta del OP. La verdadera responsabilidad tiende a eliminar la necesidad de desempeño. Lo que hace que esta historia sea inolvidable es que expone una verdad que la mayoría de la gente encuentra en algún momento de la vida. Algunos de los trabajos más importantes del mundo parecen invisibles desde fuera, y las personas inseguras a menudo resienten lo que no pueden medir. Lea necesitaba pruebas visibles de importancia, títulos, atención, historias, reconocimiento, audiencias. Daphne operaba en un mundo donde profesionalismo significaba lo contrario: restricción, silencio, disciplina, límites, control. Esa diferencia destruyó su relación mucho antes de que siquiera llegara la cena de Navidad. Y honestamente, la razón por la que esta historia resuena tan profundamente es porque muchas personas saben lo que se siente ser subestimadas simplemente porque su trabajo, dolor, inteligencia o responsabilidad no son fácilmente visibles para los demás. No todas las cargas vienen con aplausos. No todos los trabajos serios parecen cinematográficos. Y no toda persona tranquila es débil. A veces simplemente llevan cosas demasiado importantes para discutir casualmente. La frase que más me quedó grabada fue esta: el silencio no siempre es vacío, a veces es contención. Esa línea es increíblemente poderosa. Pero quiero saber qué piensan ustedes. Si alguien de tu propia familia se burlara constantemente del trabajo
que no entiendes solo porque no es lo suficientemente llamativo para ellos. Eventualmente revelarías la verdad de la manera en que Daphne le permitió a Cole, o seguirías callando para preservar la relación. Avísame en los comentarios de abajo. Y si disfrutas de historias sobre dinámicas familiares, competencia oculta, autoridad silenciosa y personas que finalmente pierden el control de las narrativas que construyeron alrededor de otros, asegúrate de dar me gusta, suscribirte y activar las notificaciones porque estas historias impactan más de lo que la mayoría de la gente espera.